¿Tú has defendido alguna vez algún asesino o No. alguna organización criminal? Porque yo creo que esto ya estamos hablando de una organización criminal, ¿no? El caso Coldo. La verdad que no, pero por otra parte sí me gustaría aclarar que si tuviera que hacerlo, lo haría. Porque en definitiva, es decir, un abogado es un profesional y hace su trabajo, no es un tema moral, es de la persona que te contrate y del dinero que ponga encima de la mesa. Dicho lo cual, evidentemente tú bien has comentado que no hace falta ser abogado ni ser profesional para darse cuenta de que esto es un comportamiento típico de una banda criminal, pero creo que por otra parte a nadie le puede sorprender. Todo el mundo sabe ya que la clase política española es dada a comportamiento de carácter mafioso, pero creo que nunca habían cruzado esta línea roja. En cualquier caso, en fin, todo son especulaciones, habrá que ver cómo avanza la investigación, pero pinta la cosa muy mal, ¿eh? Y es que además nosotros siempre estamos bajo ese halo de abyección moral, ¿no? Dices, si me dices que sí, entonces como que eres una persona de moral ambigua. Pero eso depende de la forma en la que uno lo vea, porque siempre se puede decir, el abogado es el último valladar que tiene el ciudadano particular contra la acción del Estado y la acción de cualquier tipo de calumnia o de acusación falsa. Cuando yo defiendo a un asesino o a un criminal, lo que estoy haciendo es que el engranaje del Estado de Derecho funcione, contribuyo a que se haga justicia o a que ese criminal tenga la parcela de justicia que le corresponde. Y además que eso no hace falta que lo digamos nosotros, son los propios jueces en sus propias sentencias los que han establecido eso. Quiero decir que cuando se utiliza ese término de organización criminal, estoy totalmente de acuerdo contigo, la gente tiende a pensar que en el cártel de Sinaloa, ¿no? Y en las pistolas y en los asesinatos y los secuestros, pero no, una organización es para, por ejemplo, robar un banco o hacer una serie de atracos o defraudar Hacienda. Hay muchos tipos de organización criminal. Y vamos, evidentemente uno puede pensar que el PSOE sea o no completamente una organización criminal, pero que ha tenido comportamientos de organización criminal, eso ya lo han dictaminado los tribunales. Es decir, no es una cuestión de que un periodista o un analista lo diga, es que son los jueces los que han considerado probado que ese tipo de conductas son de organización criminal. Y por ahora, por muchas certas que se quiera inventar el PSOE o por muchos jueces que quiera manipular, no puede borrar la evidencia de los hechos. A mí me gustaría también apuntar que también es un aspecto que se soslaya mucho y es la cercanía de Ábalos respecto a Sánchez. Es decir, es que era el número 3 del claro, PSOE, ¿eh? Es decir, es que no estamos hablando de que fuese un tipo marginal en el partido o que tuviese un resecundario. Estamos hablando de una de las personas principales, cuando no la principal, en la que se aupó Pedro Sánchez cuando fue defenestrado por la cúpula de su partido para alzarse con el poder. Ábalos iba con él en el coche, le ayudó a organizar la campaña cuando no la organizó él mismo. Fue ministro de Transportes. Vamos a creernos que Pedro Sánchez, un hombre de innumerables talentos para la intriga política, era absolutamente desconocedor de las prácticas de su lugarteniente, porque yo no me lo creo. Y esto no es una cuestión jurídica, Nadie es una cuestión política. Y ahora que Pedro Sánchez está tan dado, ¿no?, en ese inusitado, digamos, esa inusitada inspiración democrática que le ha dado para ir exigiendo responsabilidades al resto de grupos de la oposición, ahora es cuando realmente Sánchez debería de asumir todo su gobierno la responsabilidad por lo que está sucediendo. Y evidentemente el que intenten silenciar a quienes pueden declarar, creo que alguien, no sé quién, dentro de la estructura del gobierno o del poder en este país, que tiene muchísimo miedo de que tiren de la manta. Habrá que preguntarse quién es, en este caso, el señor X. Pero Es otra. Llenar la cesta ¿Es una de la compra que haya caducado el expediente? O sea, ¿el PSOE realmente se le iba a escapar algo así? El expediente sancionador hacia Ábalos ha caducado misteriosamente. Y todos los juristas que tiene el PSOE en su nómina son todos unos incompetentes. qué casualidad. Exactamente. Qué casualidad. Por supuesto que se le han olvidado. Más que cocido. Bueno, no es verdad, es decir, ya al margen de las consideraciones estratégicas que pueda tener el Partido Popular, que desconozco absolutamente, como ciudadano, como vecino, lo que tú has dicho es totalmente cierto. Es decir, yo te voto a ti. No he votado a otro, te he votado a ti como persona. Las elecciones municipales son elecciones personalistas, todo el mundo lo sabe. Entonces, ¿qué pensaría yo como vecino? Digo, es mentira, me han estafado, ¿no? Yo he votado a una persona porque pienso que es competente para ejercer este cargo y ahora se lo llevan. Y luego, aparte de esto, quisiera decir, todo esto de no poder acumular cargos, según cómo se mire, es una chorrada. Es decir, eso se implementó después del advenimiento de Podemos y demás, y de un falso reformismo que interiorizaron todos los partidos, y ahora pues una persona a un cargo, tal y cual. Eso es una tontería, porque ¿qué es preferible? ¿Que una persona competente tenga dos cargos que pueda compatibilizar perfectamente, o porque no sean compatibles esos cargos tengas que poner a uno o a un incompetente? ¿No?
Porque yo entiendo que en todo caso ese cambio debería de darse si esa persona dice yo no puedo ostentar ambos cargos porque no puedo organizarme de manera suficiente como para abastecerlos a los dos. Pero si resulta que esa persona sí puede ser concejal, puede ser alcalde y puede ser diputado... Es compatible perfectamente. Claro, es decir, ¿por qué no? ¿Por qué no? Entonces, yo estoy de acuerdo contigo en que eso ha sido una instrucción desde arriba, pero pienso que por otra parte es absurdo en lo que supone al propio votante. Porque si realmente la persona es competente, ¿por qué va un partido a renunciar a una persona competente por una absurda cuestión reglamentaria que luego al electorado le da exactamente igual? Porque no eres un partido más puro o menos corrupto porque no compatibilices cargos. También de alcaldes, de figuras políticas que han proyectado su liderazgo más allá incluso del partido, es decir, que se han hecho con la simpatía incluso de gente que no les apoya ideológicamente. Con lo cual habrá que ver si la estrategia del PP, si la maniobra del PP es torpe o es osada. Porque claro, estamos hablando de que no se han deshecho de gente que uno diga es sustituible. Es que estas personas en su nicho, en su sitio, son insustituibles. Es lo que acabéis de comentar y tenéis razón. La sombra es alargada, pero extremadamente alargada. Es que por muy buen líder que tú vayas a fabricar, un líder no lo fabricas tú fácilmente, ni en 2 años ni en 5, ya veremos si en 6 o en 7. Entonces, estamos hablando de que por muy bueno que sea, como el otro es todavía mejor a nivel mediático y a nivel de idea, pues hombre, le va a costar mucho trabajo. El agravio comparativo va a ser enorme y eso se va a ver dentro de las próximas municipales. Yo ya dije que me iba de CRE, pero no me iba de la política. Para mí la política es mi pasión, es el fin en mi vida. ¿De acuerdo? Junto con mi profesión, que es la que me da de comer. Entonces yo no voy a abandonar la política nunca. Yo voy a estar siempre en la formación que me permita a mí desarrollar el proyecto que tengo, tanto para la ciudad como para el país en general. Perfecto. Lo del tema de Ábalos, esto a nadie a estas alturas le puede sorprender, porque ya no es porque sea Sánchez, a mí me gusta insistir en esto, es el PSOE. Porque si todas las culpas se cargan en un solo hombre, eliminado el hombre, como que se blanquea el partido. No, sí, lo que quiere decir. Sé por dónde va. Aquí el problema es del PSOE. Vamos a sacar a 2 de la ecuación de momento por lo que dicen. Páginas, ahora vamos con esa información. Claro, pero sigue tu argumento que va bien. Es que podemos evaluarlo también con otro tema que vamos a tratar aquí, que es lo de la FAFE. Que aquí hablamos 30.000 euros gastados en prostitutas, gastados en coca, gastados en el peor de los vicios y encima más de 200 personas enchufadas que se sepan. Quiero decir, esto se ha hecho en el PSOE de Andalucía, notoriamente conocido por la corrupción. Ahí tenemos, por ejemplo, el asunto en el que la mujer de Juan Espada está imputada también. Es decir, que esto no es solamente de Pedro Sánchez, es sistemático del PSOE. El PSOE reproduce esta conducta, reproduce estos procedimientos allá donde arraiga y allá donde se hace con el poder. Entonces, la crítica, lo que se tiene que censurar, tiene que ir dirigido contra el partido y su forma de gestionar, no solamente contra un líder abyecto. Pedro Sánchez no es malo. Pedro Sánchez es un producto típico del Partido Socialista Español. Es importantísimo porque lo que ha comentado Enrique es verdad, en el sentido de que el malo no siempre es el mismo y no todo es achacable al PSOE. Es decir, sería un análisis muy reduccionista decir que todo es achacable a un solo partido, aunque ese partido, desde mi punto de vista, no esté para nada limpio. Es también la actitud de la propia oposición, que cuando gobierna hace lo mismo. Pero me gustaría ahondar en lo del tema de la oposición. Y creo que es público y notorio para muchísima gente que la labor de oposición del Partido Popular está siendo como mínimo negligente o cuando no complaciente. Porque es absolutamente inconcebible, como acaba de comentar Nono, que sean asociaciones civiles o que sean grupos externos a la actividad política normal las que estén destapando este tipo de cosas. Y cuando se hace por parte del principal partido de la oposición es porque tenga algún tipo de interés electoral o de interés político en atacar a un rival o acabar con él, pero no porque tenga una visión limpia de la función política, porque si no, no se entiende su deliberada inanidad y no se entiende su escasa efectividad. Pero es que lo peor que tiene la oposición es que carece de relato. Ahora mismo, el PSOE tiene uno, el gobierno tiene uno, te puede gustar o no, pero lo tiene una fuerza activa de movilización, una filosofía, una propaganda. Ahora mismo, ¿qué tiene la oposición? Tiene muy poco. La oposición está enzarzada en guerras intestinas que no le permiten unificarse lo suficiente como para echar al adversario, al enemigo del poder. Y mientras no tenga eso y se sigan demostrando esta incapacidad supina para hacer oposición, pues creo que lo van a tener realmente complicado. A mí me gustaría, para empezar, abrir diciendo que yo, que he criticado siempre y abiertamente la politización de la justicia,
saludo como un hilo de esperanza la visión que tiene el Tribunal Supremo del asunto. Ahora bien, esto es una cuestión que se va a dirimir en la arena jurídica, o al menos espero que se dirima en la arena exclusivamente jurídica, pese a la amplia repercusión política que obviamente tiene. Porque aquí todo pivota sobre la interpretación del tema de la malversación. Y si el Tribunal Constitucional lo va a tumbar o no, hombre, yo creo lógicamente que la sección, digamos, más abiertamente tiene afinidad con el Gobierno, va a tratar de hacerlo. Pero eso no quiere decir que el Tribunal Constitucional en completo tenga la voluntad o tenga la predisposición de hacerlo. Habrá que ver si se somete al Tribunal Constitucional, que se someterá al Tribunal Constitucional, y la interpretación que hace el Constitucional. Porque, volviendo por ejemplo a lo del tema de los ERES, que lo tratamos aquí en el anterior programa, tendrá también mucho que ver con el hecho de si el Tribunal Constitucional se mantiene en una interpretación, es decir, en lo que tiene que hacer, que es interpretar si lo que le viene está dentro o no de los parámetros constitucionales, o sobrepasa esa función que tiene prevista constitucionalmente y en la propia ley que lo regula, y pasa a entender sobre el fondo, que no debería ser el caso. Creo que esa va a ser la cuestión fundamental. Pero desde luego estoy de acuerdo con lo que tú acabas de comentar, mucho en el sentido de que se las prometía el Gobierno muy felices, y puede ser que ahora que haya un cierto equilibrio de fuerzas no lo sea tanto, o que la presidenta del Tribunal Supremo quiera mantener una independencia jurídica absoluta y que no planee sobre ella ninguna sospecha, ninguna sombra de duda sobre su honestidad como jurista. Creo que el principal problema que va a haber aquí es cómo vaya el equilibrio de fuerzas dentro del Tribunal Constitucional y si finalmente va a rebasar o no la función que tiene prevista y si se somete esa cuestión al Constitucional. Pero, sin embargo, esto demuestra una cosa, que por muy fuertes que a ellos le den a entender, o sea, le dé por dar a entender al resto que son, en el fondo son mendigos políticos. Son mendigos políticos porque están en función de cómo vaya la cuestión de las mayorías. Sánchez les necesita, pero es que ellos necesitan también a Sánchez. Claro, es decir, que siempre es tentador hablar de que el Gobierno es rehén de los independentistas, pero los independentistas son igual de rehenes del Gobierno. Correcto. Entonces, no es tan sencillo, y Sánchez sabe, porque no es tonto, lo mismo que ninguno de los integrantes del Gobierno, que vale, muy bien, está claro que tú no me puedes amenazar a mí con apoyar a Feijóo, con apoyar al PP o con apoyar una coalición con Vox, porque es absolutamente implanteable, te van a cerrar el chiringuito al minuto 1, con lo cual tú estás condenado a apoyarme, y aquí yo ahora puedo jugar con fuerza. Sí, totalmente de acuerdo con mi compañero. Ante lo que le puede afectar esto a Juan Espadas, ¿de acuerdo? Démonos cuenta de que este procedimiento lo está instruyendo el juzgado de instrucción número 6 de allí de Sevilla. Y está claro que aquí van a desfilar una larga ristra de imputados. Entonces, aquí se va a dirimir una responsabilidad. En fin, ya parece que la gente está tan inmunizada con el tema de la corrupción del PSOE que no, un caso mal de la FAFE, pues otro más, ¿no? Entonces parece que nadie se lleva a sorpresa, nadie lo valora, pero estamos hablando de un enchufismo puro, duro y absolutamente descarado, de gente que no tenía competencia personal ni curricular para poder acceder a esos puestos. Es decir, es que eso es un insulto absoluto a toda la gente que se levanta por la mañana, claro, para sacar unas oposiciones. Claro, no, totalmente. Y al que se levanta por la mañana para trabajar, para montar un negocio o para cualquier otra cosa. Es decir, si es la psicología que hay detrás, el hecho de que el poder político no recompensa el esfuerzo, lo que recompensa es el conchaveo. El mensaje que se le está mandando a la gente que está estudiando, no mandas al niño a estudiar y dice, mira, no, tú no estudies, tú métete en política, porque ¿para qué vas a perder el tiempo estudiando 5 años una carrera o 4 y luego un máster y aprender idioma? Da igual, enchúfate. Porque al fin y al cabo, si tú eres honrado, parece que eres tonto. Y si eres un espabilado, pues resulta que igual te metes dinero en el bolsillo. Y lo que tú acabas de comentar, de que encima estén litigando, ya independientemente de las razones legales. O sea, que tú tengas la poca vergüenza, la ausencia de moral, que sabes que te han enchufado ahí, por ser amigo, primo, o mujer, o marido te han enchufado ahí. Encima tú tengas las narices, las santas narices de litigar por ese puesto. Es que realmente a ti te da exactamente igual. Y el que te ha puesto ahí, peor todavía. Yo creo que lo importante del caso de la FAFE no es ya la responsabilidad jurídica o penal que vayan a tener, sino es el tremendo simbolismo de la sinvergonzonería de la clase política del PSOE andaluz. Bueno, vamos a elecciones en Austria. ¿Qué te ha parecido los resultados? La derecha más conservadora ha ganado, pero parece ser que no va a gobernar.
Me interesa mucho cómo has abierto tú el tema, con el tema de la nomenclatura. Yo es que no utilizaría el término extrema derecha como tal, como no siempre el término extrema izquierda es el correcto. Si uno ve este tipo de partidos, para empezar se da cuenta de que no hay una homogeneidad, es decir, no es lo mismo el Fidesz de Orbán, que Alternativa por Alemania, que el Partido de la Libertad austriaco, que Vox, por ejemplo, aquí, o Le Pen. Son partidos que son outsider, que son anti-establishment y no son necesariamente conservadores. Por ejemplo, el partido de Le Pen no es un partido sociológicamente conservador. Hay otros partidos minoritarios que sí tienen unos valores más conservadores. Y este, por ejemplo, austríaco, no es conservador como tal. Tiene el tema de la inmigración, tiene el tema de los trabajadores manuales, pero no es una derecha conservadora per se, es una derecha anti-woke. Es una derecha anti-ideología políticamente correcto, es una derecha anti-Agenda 2030 y anti-Pacto Verde Europeo, que eso no tiene necesariamente que implicar que tú seas un extremista o seas un nacionalsocialista, que por cierto no es una ideología extrema derecha, es una ideología socialista revolucionaria. Es decir, que todos estos partidos no son susceptibles de ser ubicados dentro de una categoría. Y volviendo al tema de Austria, al fin y al cabo, quienes critican a estos partidos hablan de antidemocracia en su mensaje. Bueno, ¿y qué habrá más antidemocrático que hablar de cordones sanitarios? Estás tú diciéndole a todos los electores, sacó 58 escaños. O sea, ha sido la primera fuerza, tanto en votos como en escaños. No son 4 colgados que la hayan votado, que no saben. Es gente que no se siente representada. Con lo cual, si la clase política tradicional se ha dedicado durante toda su vida a golpear, a robar, a engañar, a mentir, o a no representar los intereses de esa gente, la gente no es tonta. La gente, ¿a dónde va? A una formación que sí le represente, estén a un lado o a otro del espectro político. Lo que tiene que reflexionar la clase política es por qué se vota a estos partidos. O sea, es la clave. Y por qué aparecen. Tú puedes hacer todos los cordones sanitarios que tú quieras, pero la fuerza del peso demográfico y electoral acabará cayendo por su propio peso. Y si esa gente en un momento dado dice, jugaban fuera del espectro democrático, lógicamente es porque llega a una conclusión. Si yo, ganando elecciones dentro del sistema, no me permiten gobernar, no me permiten traducir esa fuerza del voto en poder, pues tendré que plantearme acciones fuera del juego democrático. Entonces, estos partidos, lo mismo que se integra a los partidos comunistas, se le debe de integrar a esto. ¿Por qué a unos sí o a otros no? Exacto. Es que me gustaría apuntar al hilo de lo que estáis comentando. Y es un hecho que realmente puede explicar mucho el auge de la derecha más nacionalista y más soberanista, no la llamaría conservadora, y es el progresivo desprecio que mantienen algunos sectores de la izquierda y de la izquierda más extrema con respecto a los trabajadores manuales. Es decir, el desdén y el aislamiento con respecto a sus reivindicaciones. Hay muchos trabajadores, muchos sectores, muchas capas populares que viven en barrios más miserables o en barrios más marginales que dicen, es que realmente los partidos que teóricamente me representan, y estoy hablando de algunos votantes que conozco yo, que se han pasado toda la vida votando al Partido Comunista o Izquierda Unida, que ahora, por ejemplo, pueden votar a Vox y dicen, oh, esto, Dios mío, cortocircuito mental. ¿Cómo sucede esto? Pues sucede precisamente porque estos grupos, al comprar la ideología woke, hablan de cosas evanescentes que no tienen nada que ver con la realidad directa. Porque si yo soy un autónomo, a mí lo que me interesa es que me bajen la cuota del autónomo. Si yo soy un trabajador, lo que me interesa es tener sindicatos fuertes que defiendan mis intereses y no defiendan una ideología política. Cuando tú me vienes a hablar a mí del Pacto Verde, me vienes a hablar del lenguaje inclusivo, me vienes a hablar de una serie de cosas que a mí me dan exactamente igual, porque yo te voto para que tú me resuelvas mi situación personal y mi situación económica. Y llega otro sector que tú siempre me has dicho que era malo y sí está dispuesto a resolverme esos problemas, tú dices, a mí me da igual la ideología, yo voto con la mano en el bolsillo, en el estómago y con la vista puesta en el frigorífico. Y eso es lo que sucede, ni más ni menos. Lo que es increíble, tengo que decirlo porque si no reviento, es que lo que es totalmente inconcebible es que grupos democráticos a nivel europeo y extraeuropeo hayan suscrito al pie de la letra el argumentario de Hamás y ahora de Hezbollah. Es decir, como si fuesen aquí la madre Santa Teresa de Calcuta. Es que, vamos a ver, tanto Hamás como Hezbollah son grupos terroristas, como bien acabas de comentar tú, y asesinos, que hacen de la política del asesinato de inocentes y de la imposición de dictaduras en los territorios donde allí gobiernan, pues hacen de eso su seña de identidad. No se nos olvide tampoco que
el último escalón del conflicto árabe-israelí que empezó en 1948 ha sido el ataque de Hamás. El ataque de Hamás que ha cogido cientos de rehenes y que ha asesinado y mutilado a personas inocentes y que ahí está, y que están apoyados por Irán, que todo el mundo sabe que es una democracia multipartidista que respeta los derechos humanos. Y cuando hablan, por ejemplo, del tema del genocidio, del supuesto genocidio israelí en Gaza, y lo comparan monstruosamente a Netanyahu con Hitler. Netanyahu, para empezar, no es santo de mi devoción, pero compararlo con Hitler es un análisis simplista y carente de cualquier tipo de rigor histórico. Pues no se nos olvide que Israel es una democracia pluripartidista y que hay partidos palestinos que están representados en el Parlamento israelí. Un Estado genocida no permitiría que existieran partidos palestinos con representación y con capacidad para hacer política. Lo que hay ahí es una guerra asimétrica, pero que partidos que teóricamente defienden la libertad de las mujeres, el feminismo y todos los ismos, dice, pues estáis apoyando a gente que realmente os utilizarían para lo peor. Es decir, es que están las imágenes de esas mujeres asesinadas y mutiladas. Que le pregunte a las mujeres palestinas. Está clara la catadura moral de esta gente. Que Tamuso, y ya con esto finalizo, es la corriente ola de repugnante antisemitismo de la que se están contagiando numerosos grupos políticos. Sí. Es decir, que ya haya grupos políticos que estén hablando literalmente de vetar a gente por el hecho de ser judía o de profesar la religión judía es realmente siniestro. Y tanto que a la gente se le llena la boca al hablar de Europa, pues no se nos olvide que la Europa moderna, la Unión Europea, se funda sobre la derrota de un régimen antisemita que lleva a cabo el exterminio planificado de los judíos. Que haya gente que esté comprando ese relato y se permite el lujo de llamar al que apoya a Israel nazi o fascista es una auténtica locura y lo que demuestra es las verdaderas simpatías que esta gente tiene.